Aviso: este video contiene relatos de violencia, abuso, pérdida y acoso. Algunas historias incluyen descripciones de intentos de agresión y secuelas emocionales. Si el contenido te afecta, en la descripción encontrarás números de ayuda y recursos profesionales. Los nombres citados son en su mayoría seudónimos, usados por las narradoras o por las víctimas al referirse a sus agresores. Cuando algo está en investigación, lo indicaré así. ¿Hasta qué punto confías en la imagen que te muestra una pantalla? Una foto, un mensaje cariñoso, una cena, gestos pequeños que, para quienes cuentan estas historias, escondían algo mucho más oscuro. Hoy traigo 7 relatos reales que empiezan como citas y terminan en pesadillas. No busco morbo, quiero que escuches, que te cuides y que, si alguna vez te pasó, sepas que no estás sola o solo. Me llamo Ana, y en este canal compartimos testimonios reales con respeto y contexto. Lo que vas a oír no es ficción, son voces de personas que pasaron por eso y decidieron hablar. Si estas historias te interesan y quieres más relatos reales con el mismo cuidado, suscríbete ahora y activa la campana. Más adelante te daré recursos y enlaces útiles en la descripción. María. Casio. Nombre usado en la app. Ella tenía 30 años y pocas ganas de complicaciones. Después de meses de conversaciones largas y mensajes que la hacían reír, dio el paso. Aceptó cenar con alguien que la había tratado con mucho mimo por semanas. Él se presentó con una sonrisa que, según ella, parecía sincera, y con demasiada rapidez le ofreció quedarse a tomar un vino en su departamento porque era tarde y la ciudad se quedaba sola. Las primeras horas fueron lo que la red social había prometido: buena charla, coincidencias inquietantes en gustos musicales, promesas de viajes que sonaban reales. Cuando la cena terminó, él sugería seguir conversando. Ella accedió. El interior del departamento era impecable, con velas y una música que bajaba el volumen de cualquier duda. No añadiré detalles que instruyan a nadie sobre cómo dañan a otros. Me limitaré a lo que ella recuerda. A medianoche, María sintió un mareo súbito. La habitación dando vueltas, su cabeza caliente como si una sábana mojada la cubriera. Intentó levantarse, y él la sujetó con suavidad, y una voz que, ahora lo recuerda, buscaba control. «Quédate tranquila», le dijo. Ella no lo hizo. Pudo moverse con dificultad hacia la cocina. Él fue tras ella, con la misma calma. Fue en ese instante cuando decidió fingir que estaba totalmente fuera de sí, cooperando, sedada, hasta que hubiera una oportunidad. Preparó una taza de café como si fuera parte de la escena, y con las manos que le temblaban, la arrojó hacia él. No lo hizo para herirlo, lo hizo porque necesitaba romper el gesto, la cercanía que la inmovilizaba. El café hirviendo le dio el tiempo que necesitaba. Al salir tambaleante por la puerta, su vecino le abrió la entrada. La calle le pareció un río de luces y pasos que le devolvían la realidad. Llamó a la policía desde el portal. El número que había usado para contactar con él en la app desapareció a las pocas horas. Según María, la policía abrió una investigación, tomó su declaración y revisó cámaras cercanas. El resultado oficial quedó por el momento en investigación en curso. A día de hoy, no sabe quién era realmente Casio. Para ella, la principal herida no fue física, se recuperó de las marcas del café. Fue la certeza de que una persona podía acercarse con tanto cuidado, y a la vez con tanto peligro. En los meses siguientes sintió culpa, vergüenza y un miedo que se adhería a pequeños actos: aceptar un llamado nocturno, subir a un auto con desconocidos, incluso poner el teléfono en silencio. Empezó terapia, aprendió a trazar pequeñas redes de seguridad, avisar a una amiga antes de salir, compartir ubicación con alguien de confianza. No te lo digo como una fórmula, te lo muestro como la forma en que una superviviente reconstruyó su confianza, poco a poco y con ayuda. Ella insiste en una cosa: no fue mi culpa por salir a confiar. Esa frase cae como un golpe de verdad, y merece repetirse. Pequeña reflexión. Hay señales que se repiten en muchos de estos relatos. Una prisa inusual por quedarse a solas, atención que pasa de encantadora a controladora, la desaparición repentina del perfil. Si algo te incomoda, hazlo notar, comparte, sal de allí. Luis Enrique, la lápida que no debió estar. Ella lo conoció por una app,
y desde el principio hubo algo en su forma de hablar que la intrigó. Una mezcla de melancolía y humor, historias con nombres propios, pequeños detalles familiares que parecían genuinos. Antes del encuentro en persona, él puso impedimentos suaves para las videollamadas. Mi cámara está rota, estoy en casa de un amigo, te llamo después. Ella quitó importancia. Confiaba. La primera cita fue en un café. Ordenaron tés, rieron, hablaron de libros viejos. Él parecía real. Días después, cuando el contacto se volvió errático y él dejó de responder a mensajes por horas, ella comenzó a buscar más allá de las conversaciones. Quería confirmar quién era esa persona con la que había compartido tantas palabras. No esperó encontrar lo que vio. Una búsqueda sencilla arrojó una foto clavada sobre piedra, una lápida con un nombre idéntico al que él usaba en la app, acompañada de una fecha de fallecimiento anterior al momento en que ella había estado con él. La imagen llevaba una vela, flores plásticas, y pegada a la lápida, una foto recortada del mismo rostro que ella recordaba en la mesa del café. La sensación fue de vértigo. ¿Podía alguien suplantar a una persona muerta tan fácilmente? ¿Había existido un fraude, un robo de identidad o algo más inquietante? A partir de allí las piezas no encajaron. Algunos vecinos dijeron que, efectivamente, en ese cementerio había una tumba con una fotografía vieja. Otros apuntaron a la posibilidad de que alguien hubiese colocado la imagen allí como broma macabra, o como pista para alguien más. La víctima empezó a recibir mensajes a horas extrañas, con referencias que solo alguien cercano podría conocer. Las aplicaciones mostraban actividad desde ubicaciones que se superponían con la ciudad donde ella vivía. Ella cuenta que a ratos despertaba con el teléfono vibrando y un nombre que se le antojaba imposible. No afirmo que hubiera un hecho sobrenatural, tampoco lo descarto para quien lo vivió. En su versión, la presencia del caso se sentía como una sombra pegada a su vida, una duda que no se dejaba resolver. La investigación policial tomó declaraciones y revisó datos, pero los resultados quedaron en sin rastro concluyente, y para ella la pregunta quedó abierta. ¿Había amado a alguien que no existía? ¿O había amado a una identidad robada que usaba la imagen de alguien muerto? La secuela fue de desconfianza profunda. Reconstruir su día a día implicó admitir que las pantallas pueden mostrar rostros con nombres que nada garantizan. Su lección fue en parte técnica, confirmar identidades con llamadas en video y cruzar referencias. Pero lo más difícil fue enfrentar la sensación de haber conocido una mentira que tenía la voz, los gestos y hasta los silencios de alguien que parecía real. Pequeña reflexión. Hay relatos que rozan lo imposible y nos obligan a recordar que la incertidumbre misma es parte del daño. Si algo parece contradictorio, confía en tu intuición y busca pruebas simples, llamadas en vivo, testimonios de amigos, pequeños cruces que confirmen presencia real. Laila, el altar en el balcón. Este caso empezó distinto, por un perfil que no parecía sospechoso. Laila era joven, apenas 20 años, y había conectado con alguien de su barrio por la app. Las conversaciones eran ligeras, coquetas, y con gran facilidad la relación pasó a encuentros en espacios públicos, pistas de baile, cafés, tardes de sol. Todo parecía normal hasta que cosas en su casa comenzaron a desaparecer. Un pañuelo, una hebilla, una foto. Al principio pensó que había extraviado objetos. Luego encontró el primer indicio que la heló, un pequeño altar en una esquina del balcón del edificio, con velas apagadas, una cinta que le pertenecía y una foto suya tomada de un perfil de la app. Las notas que acompañaban el conjunto no tenían amenazas explícitas, eran frases tangenciales, obsesivas, no te irás de mi vista. Laila sintió que la privacidad, esa barrera íntima, se había fracturado. Ella supo entonces que el perfil con el que hablaba había sido uno de los puentes, pero no necesariamente el autor de todo. La persona que había armado el altar resultó ser una vecina adolescente, según su testimonio, una chica que vivía en el mismo edificio, y que, tras confrontarla, admitió una fascinación que no supo transformar en límites. La joven reconoció haber tomado objetos de la puerta de Laila. Más tarde se supo que había intentado invocar algo, palabras que Laila repetía con ironía y miedo. La policía intervino después de que Laila hallara más pruebas, fotografías suyas tomadas desde el pasillo, mensajes anónimos dejando pistas en su buzón. En ese proceso, la comunidad se dividió entre quienes creían que era una broma de mal gusto y quienes veían un patrón de conducta obsesiva. Laila dejó de dormir en paz. La sensación de ser observada la acompañaba en las noches, y al volver a casa evitaba mirar por la ventana. Uno de los episodios más perturbadores, según relata, fue la llamada que recibió a medianoche. Una voz jovial que recitaba fragmentos que solo alguien cercano había escuchado en una conversación privada. No hubo contacto físico violento, pero la invasión fue total.
Laila cerró puertas, cambió cerraduras y pidió que le instalaran luces en el pasillo. Denunció y con valentía buscó apoyo legal y psicológico. La lección que comparte no es técnica. Habla de cómo la obsesión puede aparecer en formas pequeñas y escalables, objetos sustraídos, mensajes que parecen inofensivos hasta que no lo son. Su petición a quienes la escuchan es clara. Si algo se siente extraño, documenta y busca apoyo. No te quedes con la idea de que no es para tanto. Pequeña reflexión. La vigilancia y la fanatización pueden nacer de un match. Si percibes patrones, objetos que faltan, llamadas extrañas, gente en tu edificio que se interesa demasiado, no lo subestimes. Marcos, la noche en que todo cambió. Marcos conoció a Laura en una app. Para él fue casi un alivio. Ambos venían de rupturas, ambos querían algo simple. La primera cita fue en un restaurante conocido por su terraza iluminada. Hablaron hasta tarde, promesas y planes sencillos. Decidieron volver a ver a sus amigos en la ciudad y unas semanas después se encontraron de nuevo en ese mismo restaurante, esta vez para celebrar un logro de ella. Esa noche había música en vivo, risas y una sensación de comunidad. A mitad de la velada, un estruendo rompió la calma. La descripción que él da de los segundos que siguieron es fragmentada y a la vez precisa. Gente corriendo, una confusión de gritos, el sonido seco que no olvida. Lo peor no fue la sorpresa, fue mirar a su costado y ver a quien amaba desplomarse. La bala que la alcanzó fue la que cortó todo. La vida, los planes, las llamadas que quedaron sin respuesta. Voy a ser directo. Este relato no trata de un agresor que vino desde una app. Trata de la fragilidad de un encuentro público que se transforma en tragedia. Ellos habían salido tras conocerse en la red, pero aquel acto de violencia fue externo, indiscriminado. Para Marcos, sin embargo, la relación entre el encuentro y la pérdida es innegable. No sabe si de no haber estado allí, ella habría muerto. Esa duda es la que lo acompaña cada segundo. La secuencia posterior fue burocracia, incredulidad y un duelo que no encaja en calendarios. La policía tomó testimonios, las balas fueron analizadas y los medios buscaron nombres que dieran sentido. Para la familia y para Marcos, la investigación se convirtió en un proceso lento y doloroso. Él habla de noches en vela, de recuerdos que lo golpean sin aviso. La risa antes de pedir un postre, el gesto con la mano, el mensaje que quedó sin contestar. La culpa que siente no es racional, dice. Si hubiera insistido en irnos antes, si hubiera aceptado la propuesta de terminar la noche en otro lugar, esas hipótesis me consumen. Está en terapia, y a ratos se siente consumido por la idea de que la seguridad es, en realidad, una ilusión. Su pérdida expone otra vulnerabilidad. El hecho de que conocer a alguien no garantiza una burbuja protectora contra la violencia pública. Marcos comparte un mensaje que cuesta decir. No pido que nadie deje de vivir. Pido que entendamos el peso que queda cuando lo inesperado ataca lo cotidiano. La reconstrucción pasa por recordar a la persona que perdió, por acompañar a su familia, y por aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta. Pequeña reflexión. No todas las tragedias derivan de malicia personal entre dos. A veces el azar y la violencia pública se cruzan con la vida que llevamos. El duelo y la culpa sobrevuelan a quienes quedan. Escuchar sin juzgar es una de las pocas cosas que podemos ofrecer. Hasta aquí. 4 historias que muestran distintos rostros del peligro. La intención oculta, la suplantación, la obsesión y la violencia pública. Todas comparten una característica, la ilusión de normalidad que antecede el daño. También comparten algo más, la resistencia de quienes cuentan, su necesidad de poner nombre a lo que les pasó y de advertir a otros. Antes de seguir, una pausa en la voz. Si lo que oíste te movió algo, te pido algo pequeño pero importante. Si conoces a alguien que sale con frecuencia a través de apps, comparte este video con cuidado. Si te identifica una historia, coméntala con respeto. Y sobre todo, busca ayuda profesional si sientes que el contenido te afecta. Encontrarás en la descripción líneas de atención y asociaciones que pueden ayudarte a procesar lo vivido. Aún quedan relatos donde la angustia toma formas distintas. Estafas que se disfrazan de rescate humano. Invasiones de la vida privada que terminan con las paredes de una casa violadas. Lo que sigue no es más fácil de escuchar. Por ahora, respira. Estas voces aún deben terminar de contarse. Y el camino de reparación que siguen las personas que las habitan es largo y complejo. Hablemos ahora de casos donde la estafa se disfraza de compasión y de aquellos en que la invasión de la intimidad cruza la frontera del miedo.
Lo que viene son 3 relatos que muestran distintas caras del abuso: manipulación financiera revestida de altruismo, un falso profesional que aprovecha la confianza y un perseguidor que traspasa las paredes del hogar. Cada historia sigue la misma curva: inicio aparentemente inocente, señales que se ignoran o se racionalizan, el quiebre, la estafa, la humillación, la invasión, y las secuelas que duran meses o años. Escucha con atención. Héctor. La promesa de un rescate. Nombre citado por las víctimas. Bruna fue la primera en hablar. Ella usa ese nombre, Bruna, como seudónimo cuando recuerda lo que pasó con la persona a la que en los chats llamaban Héctor. Lo conoció en una app. Su perfil mostraba fotos en terreno, con chaleco y una sonrisa que transmitía seguridad. En los mensajes hablaba de proyectos, de viajes para ayudar, de clínicas móviles que llevaban medicinas a pueblos remotos. Sus palabras encajaban con lo que Bruna buscaba: alguien con propósito, alguien que no solo buscaba compañía, sino que hacía algo más. Durante semanas, la conversación se centró en causas: vacunas, reparación de escuelas, historias de vidas cambiadas, y en lo cómodo que resultaba hablar con alguien que supuestamente dedicaba su tiempo a los demás. Después de un par de encuentros, cafés, charlas en plazas, Héctor empezó a mezclar el interés personal con relatos urgentes: una amiga que necesitaba una operación, un envío de medicamentos retenido por trámites, una familia con deudas tras una tragedia. Todo llegaba envuelto en la urgencia emocional: fotos borrosas, nombres, números de cuenta que estaban a nombre de la ONG, y solicitudes de transferencias pequeñas que, según él, se multiplicarían en ayuda directa. Bruna recuerda que al principio dudó. No mandes nada, le dijeron amigas. Pedí comprobantes, le sugirió otra. Él minimizaba. Es por pocos días, confía, lo hago por el equipo. Lo que siguió fue una progresión clásica. Un primer pago que pareció resolver algo, promesas de reembolso, nuevas emergencias, y con cada respuesta positiva de Bruna, una validación que reforzaba la confianza. Cuando le pidieron hacer gestiones bancarias en nombre de la organización, ella accedió porque había testigos de la generosidad que él decía encarnar: fotos de entregas, videos cortos de agradecimientos que podían haber sido reales o montados para dar credibilidad. El quiebre llegó cuando Bruna, agotada por pequeñas transferencias, quiso ver pruebas más sólidas: facturas, permisos, la dirección física de la sede. Las respuestas se volvieron vagarosas, los documentos difusos. A poco, otras mujeres comenzaron a aparecer en grupos privados con historias similares. No era un caso aislado. Las mismas cuentas bancarias, los mismos pretextos, pequeños importes hacia cuentas distintas que compartían transacciones. Un hilo de mensajes demostró un patrón: quien pedía dinero se presentaba como un salvador, y el dinero, según las víctimas, nunca llegó a los fines declarados. Lo que hizo la diferencia fue la cooperación entre las personas afectadas. Compartieron capturas, siguieron movimientos bancarios con la ayuda de alguien con conocimientos financieros, fueron a la policía juntas y llevaron pruebas. El esfuerzo conjunto permitió a las autoridades trazar movimientos y finalmente identificar a una persona vinculada a varias denuncias. Según las víctimas y las fuentes policiales con las que hablaron, hubo detenciones posteriores relacionadas con el caso. La persona que ellas conocieron como Héctor quedó bajo custodia mientras la investigación avanzaba. No voy a afirmar sentencias ni plazos, eso no está en mi relato, pero sí puedo decir que la unión de las víctimas fue clave para que la investigación ganara tracción. La secuela para Bruna fue doble: la pérdida económica y la sensación de haber sido utilizada por algo que ella valoraba profundamente. Además del dinero, quedó la herida de la confianza. ¿Cómo alguien puede vestir la ayuda para pedir lo que no pertenece? Su recuperación pasó por gestiones legales, asesoría financiera y un apoyo emocional que la ayudó a discernir entre su deseo legítimo de ayudar y la necesidad de protegerse. Pequeña reflexión: las causas bonitas no eximen del fraude. Cuando alguien pide dinero en nombre de un proyecto, pide comprobantes verificables, datos de la organización y, si puedes, confía en instituciones con trayectoria. Y sobre todo, comparte lo que pasa. Muchas veces la suma de pequeñas señales se transforma en una prueba que nadie podría obtener por separado. Lucas, el médico voluntario que no existía. El testimonio que sigue viene de otra persona que usa un nombre ficticio al recordar. Mariela es el seudónimo que eligió para relatar cómo fue engañada por alguien que se presentaba como médico voluntario.
En la app, Lucas, nombre usado en la conversación, había construido un perfil que mezclaba fotos de hospitales con palabras de consuelo. Su manera de escribir era mesurada, profesional. Su voz parecía fiable. Mariela, como muchos en su situación, se dejó llevar por esa imagen. Cuando apareció la oportunidad de colaborar en una pequeña campaña de salud que él organizaba, accedió. Todo empezó con mensajes logísticos, fotos de supuestos pacientes y la promesa de que era solo una colaboración financiera mínima para adquirir insumos. Los pagos eran pequeños y la sensación de participar en algo valioso, sumada a la confianza en la figura de quien decía ser médico, hizo que Mariela no cuestionara demasiado al principio. Con el tiempo, la cantidad de dinero solicitada aumentó y las excusas también: suministros retenidos por trámites, envío urgente de medicinas, honorarios administrativos. Mal que bien, Mariela aportó varias veces. Las primeras señales de alarma surgieron cuando pidió ver documentos oficiales, permisos, facturas, cuentas registradas. Las respuestas de Lucas fueron imprecisas o inexistentes. Un par de veces prometió pruebas que nunca llegaron. Cuando Mariela quiso comprobar en el hospital local, le respondieron que no había registro de esa campaña ni del supuesto coordinador que la lideraba. Fue entonces cuando entendió que el perfil con el que había hablado no correspondía con ninguna entidad sanitaria reconocida. Intentó confrontarlo en privado. La respuesta fue evasiva y luego hostil. Otras personas aparecieron con el mismo patrón: pequeñas donaciones, promesas rotas, la imagen del falso profesional. La denuncia colectiva permitió en algunos casos recuperar parte del dinero mediante gestiones bancarias y la intervención de entidades de consumo. En otros, el rastro se perdió. Según la narradora, la sensación de vulnerabilidad se trasladó luego a su relación con la salud. Desconfiaba de médicos y de voluntarios, y tenía miedo de que alguien con apariencia profesional volviera a aprovecharse de su voluntad de ayudar. Mariela cuenta que lo que más le costó fue admitir la vulnerabilidad emocional que la llevó a creer en la historia. No fui ingenua por querer ayudar, dice. Fui humana. Empezó a trabajar con asesoría legal para contener las pérdidas y con un terapeuta para procesar la traición. Sus límites ahora son más claros: verificar credenciales, pedir referencias, validar con organizaciones formales antes de hacer contribuciones. Pequeña reflexión. La apariencia de autoridad funciona como una llave para abrir puertas que, en otros contextos, cerraríamos. Pide siempre ver documentación oficial y verifica a través de canales institucionales. La empatía no debe convertirse en exposición total. Rodolfo. La casa ya no era un refugio. La última historia que escucharemos hoy tiene un tono distinto. No es una estafa monetaria, ni una manipulación a través de fotos. Es la invasión tangible de la intimidad. A quien sufrió esto la nombra como Camila, en los registros que compartió con nosotros. El acosador, según su relato, se llamaba Rodolfo en la app. Era un perfil que, a simple vista, no levantaba sospechas. Los primeros encuentros fueron inocuos: paseos, mensajes cariñosos, promesas de respeto. Camila pensó que tenía delante a alguien que la respetaba. Todo cambió cuando empezó a notar pequeñas pruebas de una mirada ilegal. Las señales fueron sutiles al inicio: una cortina movida, una llave fuera de sitio, pequeñas huellas en el polvo. Cuando dejó su teléfono en la mesa y lo recuperó, encontró fotos en la galería que no recordaba haber tomado. Eran imágenes de ángulos de su casa que solo alguien dentro podría capturar. Una noche, al despertarse, sintió la presencia de alguien en el pasillo. Pasos lentos, la luz del corredor como un hilo. Al encender la luz no había nadie, pero la sensación persistió. Días después, al revisar su correo y redes, halló fotografías tomadas a oscuras de su habitación mientras dormía. No sabría decir por cuánto tiempo habían estado allí. Una colección de imágenes que documentaba la intimidad que creía reservada para ella. El descubrimiento produjo un choque que la dejó sin aliento. La policía tomó la denuncia. Según Camila, los agentes comprobaron indicios de entrada no forzada, puertas cerradas pero sin cerrojos forzados, y buscaron cámaras de seguridad del edificio. Allí surgió un testimonio que complicó el caso. Un vecino dijo haber visto a un hombre salir por la noche con una mochila diferente a la habitual, y otro recordó haber escuchado pasos en la medianoche. Con esa información y las pistas digitales que la víctima pudo aportar, capturas, correos, identificadores, la investigación avanzó hasta identificar a una persona que, según declaró la denunciante, coincidía con el perfil que ella conocía como Rodolfo. No puedo detallar procedimientos policiales ni dar por cerrado un proceso.
Lo que sí puedo decir es que la secuencia dejó marcas difíciles de borrar. Camila empezó a sentir que su casa, su refugio, había sido perforado. Cambió cerraduras, instaló sistemas de alarma y pidió apoyo legal para obtener medidas de restricción. La recuperación implicó no solo reparaciones materiales, sino un trabajo intensivo con psicólogos para recuperar la sensación de seguridad. Lo peor, dice, fue ver mi intimidad compartida como si fuera un objeto para el entretenimiento de otro. Pequeña reflexión. La violencia no siempre es física o explosiva. A veces se instala en la repetición silenciosa de invasiones. Si algo te hace sentir observado o vulnerado, documenta y actúa. Fotos, contraseñas renovadas, apoyo de vecinos y denuncia formal son pasos que, aunque no garantizan justicia inmediata, comienzan a trazar una red de protección. Micro reflexión antes del cierre. Hemos escuchado 7 testimonios con distintos ritmos y modos de herida. Algunas historias terminaron con avances en la investigación, otras quedaron abiertas en la incertidumbre, pero todas comparten varios rasgos: la normalidad que precede al daño, la progresión lenta de la manipulación y la capacidad de personas comunes para unirse y lograr que las cosas avancen. También dejaron claro el peso de la culpa que muchas supervivientes cargan, esa pregunta persistente sobre qué podrían haber hecho distinto. No minimices ese sentimiento en quien lo experimenta. Acompañar, escuchar, validar es una de las formas más concretas de apoyo. Lo que sigue es una síntesis de señales y recursos, pensada no para convertir estas historias en un manual de paranoia, sino para dar herramientas prácticas y humanas que permitan actuar con prudencia y sostén. Señales recurrentes para prestar atención. Urgencia emocional. Relatos que apelan a sentimientos extremos para conseguir dinero o favores sin pruebas sólidas. No ignores la prisa como método de presión. Evasión de verificación. Excusas constantes para no hacer videollamadas, no presentar documentos o no coordinar encuentros en lugares públicos. Las respuestas difusas suelen ocultar inconsistencias. Aislamiento gradual. Quien busca controlar un vínculo comenzará a pedir privacidad total, a minimizar tu red de apoyo o a celebrar que ustedes se entienden mejor que nadie. Eso es una traba de control. Peticiones financieras en etapas. Transferencias pequeñas que se vuelven más grandes con el tiempo, siempre en nombre de una causa o urgencia que falta comprobar. Invasión de la intimidad. Objetos que faltan, fotos no autorizadas, intento de entrar a tu espacio personal. Cualquier indicio de seguimiento físico amerita acción inmediata. Contradicciones en la historia. Documentos, nombres o ubicaciones que no coinciden entre sí o con lo que puedes corroborar. ¿Qué hacer si te identificas con alguna historia? Acciones humanas, no técnicas. Confía en redes. Habla con amigas o amigos, familia o compañeras de trabajo. Muchas veces, la mirada externa detecta lo que la involucrada o involucrado normaliza. Documenta sin exponerte. Haz capturas con fechas, guarda mensajes y correos. La evidencia organizada ayuda en cualquier denuncia. Busca asesoramiento legal y psicológico. La contención profesional reduce la sensación de aislamiento y orienta pasos a seguir. No cedas ante amenazas. Si hay presión para mantener silencio, ponte en contacto con una línea de ayuda o la policía. La intimidación busca paralizar. Prioriza tu seguridad inmediata. Si te sientes en riesgo, busca un lugar seguro. Informa a alguien de confianza y, si es necesario, recurre a las autoridades. Recursos y enlaces. Lo que encontrarás en la descripción. En la descripción del video hemos dejado una lista de números y organizaciones que pueden ayudar según tu país. Líneas de atención a víctimas, oficinas de denuncia, asociaciones que brindan acompañamiento legal y psicológico. También verás enlaces a guías para verificar identidades online y a grupos de apoyo donde las personas que vivieron experiencias similares comparten consejos y sostén. Si este contenido te resultó movilizador, por favor revisa los enlaces antes de actuar y busca apoyo profesional. Palabras finales y llamado. No comparto estas historias para generar miedo, sino para encender la prudencia y la solidaridad. Si algo de lo que escuchaste te resonó, no te quedes con la vergüenza. Comparte este video con respeto y acompáñalo de un mensaje que invite al cuidado. Si has vivido algo parecido y quieres contarlo, los comentarios son un espacio para hacerlo con respeto. Recuerda no publicar datos personales que puedan comprometer tu seguridad ni la de otros. Si este material te afectó emocionalmente, en la descripción hay líneas para atención en crisis y apoyo psicológico. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, es un paso valiente hacia la recuperación. Como última petición, si conoces a alguien que usa apps de citas con frecuencia, comparte este video con esa persona. La información y la escucha pueden ser la diferencia entre una historia que se detiene en una mala experiencia y una que escala hacia algo peligroso.
Gracias por escuchar estas voces con empatía. Si quieres seguir viendo relatos reales, construidos con respeto hacia las víctimas y con contexto, en la descripción encontrarás una playlist con más testimonios y recursos. Hasta la próxima. Cuídate y acompaña a quienes puedas.